Momento Doctrinal. En el día de hoy vamos a ver un tema de suma importancia que implica de manera muy importante en nuestra vida, en muchos ámbitos y que casi siempre vamos a tener que ejercitar y practicar. Es la educación en la virtud de la fortaleza. Como nosotros como familia cristiana, y especialmente voy a hablar a los padres de familia, tenemos que educar a los hijos para que, siendo verdaderos cristianos y ejerciendo las virtudes, puedan ejercer de modo especial esta virtud tan importante como es la virtud de la fortaleza. En situaciones ambientales perjudiciales o en situaciones difíciles y contradictorias por las que todos vamos a tener que pasar, a una mejora personal residen las influencias nocivas, esta virtud. En los momentos difíciles, resiste a las influencias nocivas, aquello que de por sí le pudiera afectar y tener efectos negativos sobre ella, resiste totalmente a ellas. Soporta las molestias y sobre todo se entrega con valentía. He aquí lo que vamos a destacar en esta virtud tan necesaria para nosotros. Este saber entregarse con valentía, con virilidad, con generosidad frente a las dificultades que vengan. En caso de poder influir positivamente para vencer las dificultades y para también emprender empresas grandes o que requieran una paciencia prolongada. Entonces, desde esta introducción ya vemos cuán necesaria es esta virtud. La fortaleza vamos a definir entonces como la gran virtud, la virtud de los enamorados, la virtud especialmente de los convencidos. ¿Y quién más que nosotros como cristianos, como consagrados a nuestra Madre Santísima, tenemos que estar convencidos de nuestra fe y profesarla con radicalidad? Eso quiere decir que por medio de la virtud de la fortaleza, en nuestras obras, se va a ver entonces radicada o especificada la fe que profesamos con la palabra, ¿sí? Y también dijimos que era la virtud de los enamorados, es decir, la virtud de las almas que verdaderamente aman a Dios, ¿sí? Si nosotros profesamos amar verdaderamente a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, la virtud de la fortaleza tiene que brillar en nuestras obras. La virtud de aquellos que por un ideal que vale la pena son capaces de arrastrar los mayores riesgos. ¿Y cuál es ese ideal para el cristiano? Sino precisamente vivir con fidelidad para su Dios. Ese es nuestro ideal. La virtud del caballero andante que por amor a su dama se expone a grandes aventuras sin cuento. La virtud, en fin, de aquel que sin desconocer el valor de su vida, porque reconocemos que el valor de la vida de cada uno es incalculable por ser única, a pesar de reconocer este valor, la entregará gustosamente, si fuera preciso, en aras de un bien más alto, en aras de ser fiel a su Dios, en aras de vivir con radicalidad la fe que profesamos, que nosotros como verdaderos cristianos reconocemos que no es una cosa secundaria, accidental, como un simple adorno en nuestra vida, como unos simples principios para vivir mejor, como lo hacen tantos que aunque no lo digan especulativamente, prácticamente así lo viven. Nosotros tenemos que estar convencidos de nuestra fe y vivirla con radicalidad, no solamente dentro de las paredes de la iglesia, sino en todos los ámbitos de nuestra vida cristiana. Y ustedes, padres, de modo especial, en la educación a sus hijos, tienen que educarlos en esta virtud de la fortaleza, que es una virtud importantísima para todo cristiano, porque en aras de un bien altísimo que es la fidelidad a su Dios, sus hijos tienen que ser capaces de entregar incluso la misma vida si fuera necesario. Estas palabras nos podrían llevar a pensar cuán difícil tiene que ser practicar esta virtud hoy en día, en estos tiempos modernos en los que recibimos todo ya hecho, en los que somos más bien amendrados, fatigados ante el más mínimo esfuerzo, tendemos más bien a la tristeza y a la melancolía frente a las dificultades. Estamos en una sociedad que específicamente huye frente al sufrimiento, le teme y lo considera como un mal, incluso como un castigo de Dios, por el cual podemos recriminarle su bondad. Pero no es así.
aunque no existan muchas posibilidades para desarrollar la virtud de la fortaleza, nosotros como cristianos tenemos que practicarlos en las cosas pequeñas, ¿sí? Reconocemos también que estamos en una sociedad en la que ya todo está hecho por teoría, donde existen los cauces adecuados para entonces recoger el deseo del hombre para hacer algo grande por Dios. Si anteriormente afirmamos que todo de cierta manera nos viene hecho, ¿cómo entonces o de qué cosas tiene el hombre que partir para hacer algo grande por su Dios? De esforzarse a la función de un ideal. ¿Dónde se encuentra entonces este ideal? Incluso el cristiano no se encuentra en una situación tan extrema como lo vivíamos en los primeros siglos del cristianismo, cuando los cristianos tenían que practicar de modo prácticamente heroico la virtud de la fortaleza, siendo perseguidos por su fe, teniendo que dar la vida con tal de ser fiel a ella, de poder practicarla. El martirio, que es el acto supremo de la fortaleza, ni se aproxima a nuestra realidad, porque muchos de nosotros también, por gracia de Dios, vivimos en países que al menos permite de modo libre la práctica de la fe. Es decir, muchos de nosotros no sufrimos persecución tan grave como lo vemos en otros países o como lo veíamos en los primeros siglos del cristianismo. No tenemos la gracia del martirio tan próxima a nosotros como lo veíamos en tiempos anteriores. Ordinariamente para nosotros entonces no se van a presentar ocasiones grandes o extraordinarias para practicar la virtud de la fortaleza, para hacer grandes cosas por la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Va a ser entonces propio del cristiano hacer grandes las cosas por el amor, hacer grandes las cosas que por amor podrían ser pequeñas a los ojos de los hombres, pero por el amor que el cristiano pone en aquellas pequeñas cosas, se vuelven en ocasiones grandes y extraordinarias. Hay una frase muy preciosa que se cita en el libro de Antonio Rollo Marín de la vida religiosa. Él enseña que nunca es poco cuando es todo lo que se da. Es decir, el alma que pone mucho amor y mucha generosidad en sus obras, es decir, hacerlas con perfección, con prontitud, con diligencia, entonces esa pequeña obra, aunque sea cocinar, estudiar, trabajar, se va a convertir en una obra grande y extraordinaria a los ojos de Dios, porque no está en lo extraordinario de la ocasión, sino en lo extraordinario del amor que se ponga para ejercer esa ocasión. Y aquí podemos entonces encontrar la solución al problema que planteamos al inicio. Si el cristiano ya no tiene esas ocasiones extraordinarias, ¿dónde está? La virtud de la fortaleza está en hacer de las cosas pequeñas grandes por el amor que Él ponga, ¿sí? No se trata de realizar actos sobrehumanos y extraordinarios, de descubrir nuevas zonas del Amazonas para irlas a evangelizar, de salvar a 50 niños de un incendio. No son estas cosas extraordinarias. Más bien se trata de hacer de las pequeñas cosas de cada día, de lo que por nuestro deber de Estado, incluso por nuestro deber como hombres tenemos que realizar de aquellas pequeñas cosas extraordinarias, hacerlos una suma de esfuerzos, llenas de actos viriles, llenas de actos de la voluntad, que se esfuercen por hacer bien lo que tienen que hacer cuando tienen que hacerlo, para hacer de esa pequeña cosa algo grande y una verdadera muestra de amor a Dios, ¿sí? Por eso está claro que el hombre con una visión mezquina, es decir, aquella persona que se acostumbre o tenga el vicio de hacer las cosas a medias, lo que llamamos una persona mediocre o perezosa en sus obras, nunca puede llegar a desarrollar verdaderamente la virtud de la fortaleza. Porque la virtud de la fortaleza invita a tener un corazón magnánimo, un corazón fuerte y generoso, aún en las más pequeñas cosas. Pero esa persona que se acostumbra a tener la mediocridad en todas sus obras, y aquí no podemos incluso hablar específicamente de las cosas espirituales, con las que a veces solemos tener más celo, pero incluso el verdadero cristiano tendría que ser perfecto en su trabajo, tendría que ser perfecto al cocinar, tendría que ser perfecto al limpiar, tendría que ser perfecto al organizar, por ejemplo, su habitación,
porque todas las pequeñas obras del cristiano tienen que dar ejemplo de su fe. Pero la persona perezosa nunca puede desarrollarla con perfección. Y entonces conviene recordar cuánto es importante enseñar esta virtud a los hijos, a aquellos que están esperando de nosotros su formación, a aquellos que están esperando recibir de los padres el ejemplo de la persona que ellos tienen que llegar a ser. Necesitan saber que su vida sí tiene valor, necesitan saber que ellos tienen una misión importantísima dentro de la sociedad, que como cristianos estamos llamados a transformar el mundo por Cristo, que tenemos la misión de ser sal y luz de la tierra. Recordemos la palabra de nuestro Señor. ¿Para qué servirá la sal desabrida, sino para ser tirada por el camino para que la pisen los viandantes? Somos nosotros la luz y la sal de la tierra. Eso quiere decir que tenemos una misión de vital importancia. Y que aunque ciertamente vamos a tener muchas miserias, y aunque los hijos vean y reconozcan estas miserias, estas imposibilidades, estos defectos, y su vida pareciera de poco valor o de un esfuerzo mínimo, cada persona tiene una misión intransferible de glorificar a Dios. Cada persona y cada alma tiene una santidad singularísima por la cual le va a dar una gloria específica a Dios. Entonces cada persona puede y debe salir de sí mismo, servir a los demás, superarse, especialmente a esa terrible tendencia de la ociosidad, de la pereza y de la mediocridad, para trabajar cada vez mejor. La persona que no quiere mejorar, una persona que es egoísta, que no busca sino nada más que el placer en las obras y sacar algún beneficio propio de lo que hace, no tiene motivos para desarrollar la virtud de la fortaleza, porque siempre va a ser indiferente a ella. La persona que fue mal educada en la mediocridad y en la pereza nunca se va a esforzar por adquirir esta virtud, porque va a ser totalmente indiferente para ella, no quiere perfeccionar sus obras. Precisamente por eso tenemos que decir que la virtud de la fortaleza es una virtud muy de los adolescentes, muy necesaria en los jóvenes, porque en la edad de la juventud es donde suelen nacer aquellos ideales altos, esos deseos de entregarse, esos momentos en los que se está por definir el destino de la vida y que tenemos tantos ideales por hacer cosas grandes, por transformar a la humanidad. Es en este momento cuando más se tiene que ejercitar esta virtud de la fortaleza. Si nosotros formamos personas de grandes ideales, tendremos aquellas grandes personas que verdaderamente transformaron el mundo. Si estos jóvenes entonces no encuentran cauces para aquellos grandes ideales, para aquel deseo de emprender grandes obras, y si sus padres no le proponen fines adecuados, es decir, principios y una formación cristiana y adecuada para su fin, y no les ayuda a asimilar estos criterios en obras concretas durante su vida, esta energía latente en tantos jóvenes puede dirigirse hacia la destrucción moral de sus propias vidas. Puede muy fácilmente, y especialmente en la sociedad en la que nos encontramos, que tiene tantas falsas posibilidades para los jóvenes para realizar su vida, muy fácilmente se van a desorientar hacia el mal y en vez de ser buenos cristianos, se van a convertir en causa de perdición de sí mismos y de muchas otras personas. Entonces vamos a ver dos puntos fundamentales de la virtud de la fortaleza, como dos actos propios de la virtud de la fortaleza, que van a ser resistir y acometer. Ahora vamos a empezar a describir esta primera actitud necesaria para el ejercicio de esta virtud. Resistir. ¿Qué implica para la virtud de la fortaleza el hecho de resistir? Vamos entonces a ver este primer punto, y que en realidad es más difícil de lo que comúnmente se cree, porque, como voy a citar explícitamente, es más penoso y heroico resistir a un enemigo por el hecho mismo que de atacar se considera más fuerte y poderoso que nosotros, que atacar a un enemigo a quien por lo mismo que atacamos consideramos más débil que nosotros. Es decir, es más difícil resistir al enemigo, el cual reconocemos que tiene más fuerza y más poder sobre nosotros, que atacarlo por el hecho de pensar que es más débil.
De acuerdo con la descripción inicial que hemos dado de la virtud, podemos considerar lo que significa resistir a las influencias nocivas. Como hablamos en la introducción acerca de esta virtud, dijimos que implicaba también resistir a lo que iba a ser nocivo para nuestras almas y soportar también las molestias. Y esto porque si pensamos en la actividad cotidiana de cada día, podemos pensar con claridad que siempre hay dificultades, pequeños problemas a los que naturalmente tendremos que resistir. Pero está aquí precisamente la actitud que tenemos que adoptar, porque hay dos respuestas claramente frente a estos incentivos o frente a estas dificultades. El resistir o el dejarse dominar por ellas, dejarse desanimar frente a las faltas o dificultades, y en un cristiano no puede ser así. Tiene que ejercitarse en la fortaleza, en saber resistir y soportar las molestias. Es lógico que requiere menos esfuerzo, menos dominio resistir las primeras, es decir, aquellas ocasiones en las cuales nosotros identificamos que viene un bien o que conocemos el fin por el cual tenemos que sufrir. Por ejemplo, vamos a una sesión con el dentista. Sabemos que después de haber resistido durante un poco tiempo alguna molestia con el dentista, esto nos va a ayudar a mejorar o a superar una dificultad más grande o un dolor más prolongado que en ese momento o instantáneamente vamos a sufrir. O algún otro ejemplo de alguna persona que nos venga a visitar y que nos cueste recibirla porque suele ser un poco aburrida en el hablar, pero lo soportamos con paciencia porque sabemos que aquella persona necesita ser escuchada. Cuando la finalidad está clara, es más fácil poder resistir la molestia en cuestión. En este sentido, parece claro que la educación de la fortaleza puede comenzar a educarse en los niños pequeños precisamente en este terreno, es decir, dar algunos primeros pasos en la educación de la virtud de la fortaleza, dando razones por la cual el niño pueda soportar con mayor facilidad ese pequeño sufrimiento, pero sin olvidarnos de lo demás, como vamos a ver más adelante. La dificultad principal que entonces vamos a encontrar en relación con este tipo de resistencia es la tendencia de los niños pequeños a vivir en el presente. Es decir, va a ser más difícil para un niño de 6 años poder que le apliquen una inyección sin importar cuánto se le explique el bien que para él ello va a significar. Va a ser más difícil porque él solamente piensa en su bien presente, en ese dolor o sufrimiento que va a tener que soportar momentáneamente y que para él no es suficiente ese bien futuro por ese defecto de la vivencia del presente. Por eso no solo se tratará de buscar una motivación del estilo causa y efecto, es decir, ahora sufro para como efecto tener un bien mayor, sino también reforzar esta motivación con otras razones superiores y que sean fáciles y agradables al niño para poder soportar con mayor paciencia y fortaleza las dificultades. Supongamos un ejemplo. Supongamos que dos niños quieren jugar un juego que hace ruido justo a la hora en el que el bebé, al cual le cuesta dormir, está durmiendo. La madre, de modo tajante, les dice que no pueden jugar ese juego porque van a despertar al bebé. Pero y naturalmente aquí los niños van a tener que aplicar la fortaleza, negarse a sí mismos para no jugar ese juego y contentarse con otra cosa. Pero sería mejor y de modo más educativo para los niños que la madre, dándoles a entender la dificultad, es decir, que el bebé se despierte, les proponga otro juego mejor. Para ellos, entonces, ese pequeño sufrimiento que no se quita está ahora acompañado por una razón de amor y de afecto a la madre y al niño pequeño, con otra razón que es más fácil para ellos obedecer y acatar, que es algún otro juego que sea atractivo para ellos. Otro ejemplo sería el de un chico que querría salir a jugar antes de realizar las tareas encomendadas en la escuela, cuando está establecido en la familia que antes de salir a divertirse hay que cumplir con los deberes.
Otra vez nos encontramos ante la dificultad de dar un impulso mayor a aquel bien natural que él puede entender que tiene que sacrificar ese bien momentáneo por ese bien superior. El chico sabe que si termina las tareas primero estará cumpliendo con las reglas, que así no se olvidará de realizar las tareas, pero en ese momento la relación causa y efecto no va a ser suficiente para él porque el impulso que siente para salir a jugar es mayor. Entonces, en este instante, tiene que haber un trabajo en el cual se le llene con razones de mayor importancia que le sea más agradable o le faciliten de cierto modo el sacrificio que en ese instante él tiene que hacer y sobre todo con el acompañamiento de sus padres. Así podemos ver que existen muchísimas oportunidades en la vida cotidiana y en la vida de familia en las que los niños tengan la oportunidad de ejercitar la virtud de la fortaleza, la oportunidad de resistir algún impulso o de resistir algún dolor momentáneo, sabiendo que ese resultado les va a favorecer en el futuro. En cuanto estos esfuerzos estén apoyados por el acompañamiento de los padres, servirá para desarrollar hábitos continuos, porque no olvidemos la importancia que tiene el niño de sentir el apoyo de sus padres. Todos necesitamos sentir el apoyo de las personas que amamos y muchísimo más para el niño, porque muchas veces el que él haga o deje de hacer las acciones van a depender del apoyo o de la desconfianza de sus padres. Por estos hábitos necesitan tener sentido para los hijos, es decir, estas razones que nosotros le demos tienen que ser razonables para ellos, tienen que ser de fácil entendimiento para ellos y cuanto antes se dé mucho mejor. Si el hijo decide renunciar a una salida con sus amigos, por ejemplo, para ayudar al padre o para ayudar en la casa, si resiste la tentación de dejar un trabajo a medias o hecho de modo mediocre para poder hacerlo bien, por iniciativa propia, es decir, si en un principio él tuvo el apoyo de sus padres y se convierte en un hábito para él y ya lo empieza a hacer por iniciativa propia, esta virtud tiene muy seguro su desarrollo en la vida del joven. En segundo lugar, habrá también que enseñar a los hijos a resistir dificultades o molestias, no ahora por el bien futuro, sino para evitar un mal que pudiese venir por consentir aquel placer momentáneo. La diferencia de lo que ya hemos explicado con anterioridad y este tipo de resistencia que estamos explicando ahora consiste en que en la primera había un resultado positivo para el joven y de cierto sentido una mayor facilidad sensible para resistir la molestia presente. Y ahora en esta segunda se trata de evitar o de resistir no para adquirir un bien, sino para resistir a un mal o para mantenerse en el estado en que se encontraba, porque ese mal futuro no significaría una adquisición de un bien para él. Un ejemplo sería el de un joven que pide una revista con material inmoral a un compañero suyo. El no leerla no va a significar para él un bien futuro, antes al contrario, la adquisición de un mal. Entonces él tiene que resistir esa tentación para mantenerse en el estado en que se encuentra. Otro ejemplo, el de un chico que se encuentra en el furor del inicio de una lucha. No luchar no significa para él un bien, antes un mal. Entonces tiene que resistir en la virtud de la fortaleza para evitar aquel mal futuro. En todo este campo se trata principalmente de enseñar a los hijos a decir que no, y no por temor, no simplemente por el miedo a aquello que se tengan que enfrentar, sino para evitar un peligro innecesario para ellos, un mal futuro. Precisamente el desarrollo de la fortaleza vence el temor, aquel vicio que acabamos de nombrar con anterioridad. Pero para que realmente sea fortaleza, tiene que ser gobernado por la prudencia, por esta virtud que guía al resto de virtudes para que no pequen ni por exceso ni por defecto. Si la fortaleza no está gobernada por la prudencia, se puede caer en el vicio de la osadía, es decir, despreciar los dictámenes,
o aquello que la prudencia nos inspira, para salir a las puertas del peligro sin discernir, sin determinar aquello que yo me quiero enfrentar o lanzar a hacer puede significar algún mal para mí. En la vida familiar se verá que existen muchas reglas del juego en este estilo. Por ejemplo, se le enseña al niño de 5 años que no puede cruzar la calle solo porque para él existe un gran peligro de que pueda ser atropellado. Existen en la casa muchas reglas de no hacer esto para evitar este mal. Eso quiere decir entonces que los hijos tienen que aprender por su propia cuenta a discernir ese mal futuro. Los hijos tienen que aprender a mirar aquellas dificultades, aquellos males que les pudiera venir, para que ellos por su propia iniciativa puedan determinar sus propias reglas en este sentido y a superar todo temor infundado. Y aquí convendrá pararnos a reflexionar sobre algunos aspectos de la vida real, como por ejemplo vamos a considerar en un niño el temor a la oscuridad. No nos interesa en este punto preciso estudiar las causas de ese temor, que ciertamente es un temor infundado que no tiene razón de ser. Lo que tenemos que ver ahora es cómo formadores, los padres, pueden enseñar o ayudar al niño a vencer este temor. Y podemos aquí nombrar dos excesos. El primer exceso sería aquel de un padre que le permite a su hijo dormir con las luces encendidas toda la noche y con la puerta abierta sin darle medio alguno para vencer. O el otro exceso sería de un padre que pone a su hijo directa y radicalmente en una habitación oscura para que a la fuerza y violentamente él venza su temor. No se trata aquí entonces de exigir al hijo por encima de sus fuerzas. Se trata de graduar el contacto ofreciendo la ayuda necesaria de modo progresivo. Significa mostrar confianza al niño, que él sienta en su padre la seguridad que él tiene sobre él de que va a poder vencer ese miedo. Apoyarle con cariño, explicarle la situación real y hacerle esforzarse gradualmente a resistir el temor infundado que tiene. Si el niño está acostumbrado a dormir con la luz encendida permanentemente, se podría graduar progresivamente e ir apagando esa luz, como por ejemplo dejar las luces de la habitación apagada pero alguna luz más pequeña encendida, o apagar totalmente la luz de la habitación pero dejar encendida la luz del pasillo con la puerta abierta, y que el niño sepa que los padres están cerca para oír su voz, ¿sí? Se trata de ir graduando progresivamente la ayuda para que el niño, junto con el apoyo de su padre, sienta que puede vencer ese miedo y ofrecerle los medios necesarios para poder hacerlo, siempre teniendo en cuenta las capacidades del niño según su edad y su educación, porque no todos van a responder del mismo modo. Muchas veces también los niños tienen temor a lo que se refiere a lo desconocido, a lo que por ellos no conocen, y muchas veces hacen o dejan de hacer las cosas porque desconocen lo que eso significa o no saben cómo hacerlo sencillamente. Entonces aquí los padres, con suma paciencia y delicadeza, tendrán que explicar a los hijos lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y las consecuencias para destruir ese temor en lo desconocido. Por último, podemos considerar cómo es posible educar esta virtud a posteriori, es decir, después de que los niños ya han sufrido alguna molestia. Es decir, aquí es cuando ya el niño tiene algún miedo infundado, y cómo educar la virtud de la fortaleza cuando ya han habido estas pequeñas heridas en ellos. Se podría considerar, por ejemplo, el caso de un niño que vuelva a su casa después de haber sufrido algún inconveniente con un compañero en el colegio. La solución, muy práctica para los padres y que está errónea, sería llamar al padre del niño con el que tuvo el inconveniente para que sea castigado, ¿no? Pero esto no nos ayuda a educar la virtud de la fortaleza en el niño.
Quizás se tratará de dar un motivo por el cual el niño ofrezca con alegría ese sufrimiento que puede ser pequeño, pero para el niño tiene mayor amplitud por lo que significó para él, esforzándose personalmente para superar aquel disgusto. En este caso se podría decir qué buena ocasión para ofrecer esto por amor de Dios, por ejemplo, para que ellos vayan sobrenaturalizando su sufrimiento y encuentren en ellos una razón para ofrecerlo sin victimizarse y sin acomplejarse frente a las pequeñas dificultades que puedan sufrir. Y muchas veces no nos damos cuenta que las cosas más valiosas que podemos hacer para mostrar nuestro amor y nuestro amor a Dios es precisamente ofrecerle aquellas pequeñas cosas que nos cuestan. Tenemos que saber también que el hecho de permitir a los hijos la queja o nosotros mismos quejarnos es crear un ambiente nocivo para el desarrollo de esta virtud, porque la fortaleza supone precisamente aceptar lo que nos ocurre con cierta deportividad, con cierta virilidad, con cierta fortaleza de ánimo, y no simplemente de un modo pasivo, como resignarme de modo extrínseco a lo que llega, a lo que tenga que sufrir, sino que aceptar el reto de vivir con fortaleza en lo que tengamos que sufrir. Ahora vamos a hablar de algunos vicios contra la virtud de la fortaleza que tenemos que evitar de modo radical o precisamente para erradicar de nuestra vida. Ya hemos mencionado que los 3 vicios que se oponen a la virtud de la fortaleza son el temor, la osadía, que es el otro extremo, y la indiferencia. Al hablar de acometer, nos referimos a la osadía con mayor extensión y al temor en lo que se refiere a esta parte de la virtud. Pero antes de pasar a estudiar lo que significa más profundamente el acto de acometer, podemos considerar brevemente las consecuencias de la indiferencia. La indiferencia está causada por una deficiencia de temor. Al referirnos al temor anteriormente, hemos estado hablando de un exceso de temor que nos hace no obrar. Pues bien, en el vicio de la indiferencia está causado por una ausencia de temor, no por un exceso. Va a ser aquí por una ausencia, o se trata también de las personas que por no reconocer su deber de mejorar o por no reconocer las consecuencias, la gravedad de la consecuencia de su estado, adoptan una actitud pasiva, una actitud cómoda o perezosa, es decir, por falta de conocimiento, de profundidad de la gravedad de la situación. Está claro que las personas con esta condición no hacen más que simplemente recibir con pasividad lo que se les venga, lo que encuentran sin ningún esfuerzo. Y nos interesa de modo especial este punto a nosotros como educadores, porque existe una tendencia, yo diría que es la más frecuente hoy en día de algunos padres, a proteger y sustituir a los hijos en los esfuerzos que ellos deberían realizar, de tal modo que los hijos no aprenden más que a recibir lo que los padres han hecho para ellos, y no se educa a los hijos en el esfuerzo propio para poder salir adelante. En esta situación es muy probable que los hijos se eduquen en la indiferencia, en todo lo conocido, porque al recibir ellos mismos no crean experiencia para fortalecerse y para soportar las situaciones. Y cuando tengan que hacerlo, porque siempre vamos a tener que sufrir alguna molestia o fortalecernos ante alguna dificultad, estos van a acometer, van a caer ante las dificultades y no van a saber sobrellevar lo que tengan que sufrir. Una vida cómoda, es decir, una mala educación, sin sobriedad, acaba siempre siendo un ejercicio continuo de egoísmo, cuando no hay sacrificio, cuando simplemente hay comodidad y pereza. El egoísta, cuando consigue lo que quiere, siente un cierto placer y una satisfacción meramente superficial. Cuando no lo encuentra, se derrumba o busca cualquier tipo de evasión, lo que tenga primero a la mano. Es decir, estas personas ante la dificultad entonces lo que hacen es sucumbir, es caer ante la tentación. Para que los hijos entonces no lleguen a ser indiferentes en la vida, habrá que exigirles siempre algún esfuerzo desde pequeños.
incluso desde el niño chico que hace algún capricho por aquello que quiere, hasta algún adolescente que se molesta por alguna dificultad que tuvo con algún amigo. Así nos figuramos y así verdaderamente formamos a hombres valientes y valerosos, verdaderamente viriles, sin miedo al dolor, hombres que saben sufrir callando y no lo comunican para que no los compadezcan, sin miedo al sacrificio ni a la lucha, que no se arredran ante las dificultades, sin miedo al miedo, sin timideces ni complejos imaginados, incompatibles con la frivolidad, que no se escandalizan de nada de lo que ven ni oyen. Entereza es resiedumbre. Y para seguir adelante, para aguantar lo que hay que aguantar, para no caer en la indiferencia, también hace falta la virtud de la paciencia. La virtud de la paciencia es una virtud que inclina a soportar sin tristeza ni abatimiento de espíritu los padecimientos, ya sean físicos o morales. Y puede ayudar a aclarar esta definición saber que los vicios contrarios son la impaciencia y la insensibilidad, muy relacionada también a la indiferencia. Ya es hora entonces de pasar a estudiar lo que significa acometer este segundo punto de la virtud de la fortaleza, que viene presentando en la descripción del siguiente modo: se entrega con valentía en caso de poder influir positivamente para vencer las dificultades, es decir, del primer punto, resistir, que es una actitud un poco más bien pasiva, ahora pasamos a una actitud activa, a acometer frente a las dificultades para no dejarse vencer por ellas y para acometer empresas grandes. Para poder atacar, para poder emprender, para poder ya precisamente acometer alguna acción que supone algún esfuerzo prolongado, hace falta fuerza física y fuerza moral. ¿Sí? Tenemos que entender esto. Para poder entonces emprender aquellas empresas grandes, para poder emprender la lucha continua contra las dificultades, se necesita fuerza física y moral. Y podemos ver enseguida entonces por qué los deportes son una gran ayuda externa, para educar en la virtud de la fortaleza. Dominar la fatiga, el cansancio, la flaqueza, el esfuerzo continuo para mejorar o para ganar algún torneo es un gran medio exterior para educar en esta virtud. Y el deporte presenta unas posibilidades especialmente propicias porque existe una motivación muy inmediata frente a aquello por lo cual el joven se esfuerza. Normalmente suele obtener esa satisfacción inmediata. Alcanzar la cumbre de una montaña, ganar el partido, terminar la carrera, mejorar el récord propio, no defraudar a los compañeros, etc. Si la persona no es capaz de esforzarse en la lucha de superación física, es muy probable que tampoco lo sea en la lucha moral, en la lucha ascética. Sin embargo, no podemos establecer tampoco una relación demasiado directa y única entre el deporte y otros campos de superación. También caben posibilidades de otro tipo, por ejemplo, campamentos, levantarse a alguna hora específica sin vacilar, duchas frías, ir caminando al trabajo, etc. Por otra parte, se pueden considerar también la conveniencia de enseñar a los hijos a aguantar las inclemencias y apetitos, el tener que sufrir un poco de hambre o de sed sin quejarse. En este sentido, las madres también tendrán que cuidar de no abrigar demasiado a sus hijos para darles alguna ocasión de sufrir pequeñas molestias y así poder educar poco a poco en esta virtud. Todo lo que hemos dicho hasta ahora está en función de la educación de la fortaleza, en lo que representa en la firmeza frente al dolor, en la resistencia frente a la dificultad. Ahora vamos a considerar algunos aspectos del desarrollo de la virtud relacionada con el acometer, en el actuar frente a la dificultad. En primer lugar, lo que implica alcanzar un bien arduo o difícil, un bien superior que va a implicar para el joven o para el niño un esfuerzo continuo, un mover de manera permanente su voluntad para alcanzar ese bien futuro.
Para poder alcanzar algún bien, sea rebatir algún mal o sea desarrollar algo en sí positivo, se necesita tener iniciativa, significa decidir y luego llegar a cabo lo decidido, una determinada determinación, como decía Santa Teresa de Jesús, aunque cueste algún esfuerzo importante, ¿no? Para captar las posibilidades de una situación hace falta una cierta sensibilidad de parte del joven. Va a ser necesario que él sepa discernir y sepa también de modo concreto y objetivo conocer lo que el emprender aquel bien o el resistir a aquel esfuerzo va a significar para él, lo que se traduce en una chispa de iniciativa. No ocurrirá esto si la persona por costumbre es indiferente, como ya hemos visto anteriormente. Si la persona es indiferente, no le va a interesar, por lo tanto, el emprender grandes cosas, el mejorar o el superarse a sí mismo. Este momento de crear la iniciativa, de imaginar lo que podría ser mejor sin soñar y sin hacer castillos en el aire, supone una actitud de vida que los padres tienen que forjar en los hijos. No se trata de resolverle a los hijos los problemas que por ellos mismos podrían solucionar. Ni tampoco se trata de descubrirles los problemas cuando ni siquiera ellos mismos son capaces de ver esa situación. En todo caso, se puede insinuar que existe algún problema que convendría resolver, pero no se trata de proponerle directamente la situación problema, porque recordemos que anteriormente habíamos hablado que en esta virtud también estaba el discernimiento de aquellas dificultades futuras, para que por propia iniciativa los hijos establezcan reglas para evitar aquellos males. Por ejemplo, si los niños pierden el autobús que lleva al colegio en varias ocasiones, los padres pueden ocuparse directamente, por ejemplo, de despertarles, vestirles y llevarles hacia la estación del bus para que lo tomen con tiempo. Sin embargo, para los niños que hasta ahora han centrado la atención en llegar al colegio, cuando ya han perdido el autobús, esta actitud de los padres no les ayudará directamente a tener iniciativa y resolver el problema. Los padres entonces podrían aquí plantearle la pregunta: ¿por qué no piensan, es decir, dirigiéndose a los hijos, en organizarse mejor de tal modo que puedan llegar a tiempo al autobús? ¿Sí? No se trata de resolverle directamente el problema, se trata de crear en ellos iniciativa para que por parte propia reconozcan el problema y propongan soluciones frente a ella. En general, acometer cuando se trata de aprovechar también una situación positiva, un bien futuro para ellos, crearse en ellos mismos violencia, esfuerzo y valentía para superarse y para alcanzar ese bien futuro. Es lógico que los hijos encuentren mayor facilidad en llevar a cabo algo planteado en estos términos, más que cuando hay que contrarrestar alguna dificultad. Tiene que haber en primer lugar una motivación adecuada, es decir, los hijos tienen que enardecer su voluntad, tienen que conocer que el esfuerzo que van a llevar a cabo luego los va a adquirir algún bien futuro y deseable para ellos. También tiene que ser sentido hondamente, tiene que enardecer su voluntad, porque hace falta mucha fuerza interior para vencer las dificultades, de modo especial en los jóvenes y en los niños que, como dijimos anteriormente, tienen la tendencia a vivir en el presente. Y es precisamente aquí cuando es lícita y conveniente la ira, aquellas pasiones que son fuertes y que naturalmente tienen que ser guiadas por la razón. El fuerte puede utilizar la ira, por ejemplo, como instrumento para su acto de fortaleza en atacar, pero no de cualquier ira, sino únicamente de la controlada y la ratificada por la razón. Es decir, que si la situación que se va a atacar es injusta, es fraudulenta, es falsa, hay que reconocer la necesidad de enardecer la voluntad por medio de la pasión de la ira. Ahora, para finalizar, vamos a ver de modo concreto algunos problemas para la educación de la fortaleza, y especialmente teniendo en cuenta la sociedad en la que nos encontramos, el ambiente o la educación frecuente en las cuales los hijos se ven afectados.
Primero, habrá que destacar la conveniencia de proporcionar a los hijos posibilidades de que hagan las cosas con esfuerzo, que proporcionarles a los hijos ciertas actividades en las cuales ellos tengan que esforzarse o mover su voluntad para poder realizarlas. Segundo, convendrá estimular a los hijos para que por propia iniciativa, insinuarles para que esa iniciativa nazca en ellos, pero finalmente por propia iniciativa emprendan caminos de mejora, proponerles estudiar algún idioma, practicar algún deporte, para que se propongan superarse a sí mismos. Tercero, habrá que enseñarles algunas cosas que verdaderamente valgan la pena, es decir, habrá que educarles en el sentido verdadero y sobrenatural del sacrificio para ellos, lo bueno y lo sano que significa muchas veces sacrificarse por un instante para obtener un bien mejor. Cuarto, habrá que enseñarles a tomar una postura, a aceptar unos criterios, a ser personas de principios, a ser personas que sean capaces de vivir lo que dicen en las obras, es decir, enseñarles a ser congruentes o tener nobleza de corazón. Y quinto y último, los padres no deben olvidarse de la necesidad de la superación personal, como por ejemplo para los hijos y para el bien propio. Supliquemos entonces aquí a nuestra Madre Santísima que nos ayude a los padres como formadores a educar a los hijos en esta virtud tan necesaria, de modo especial como cristianos que hoy en día tenemos que luchar y enardecer frente a tantas dificultades, frente a tantos falsos principios que el mundo nos ofrece para ser mediocres y amedrentados en la virtud. Que nos enseñe y que nos ayude a ser personas viriles, valientes en la virtud, para luchar, para instaurar el reino de los cielos en medio de la humanidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.